Buenos días, queridos hermanos. Vamos a predicar hoy un tema muy interesante que se encuentra en Lucas, en el capítulo 23, 42 y 43. Son dos textos, pero vamos a ver si podemos analizarlos armoniosamente con las Sagradas Escrituras. Así que vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar. Amantísimo Señor que estás en el cielo, santo y glorificado sea Señor tu nombre. Te damos gracias, Padre, por estar delante de tu presencia, porque tú, Señor, eres nuestro amado Salvador. Gracias, Padre, por todo tu amor y tu misericordia para con nosotros. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú nos des de tu bendición, de tu sabiduría, de tu conocimiento para poder estudiar tu palabra. Te pedimos estos favores, no porque haya mérito en nosotros, Señor, sino en los méritos inagotables de tu Hijo amado Cristo Jesús, que para ti, oh Padre, y para tu Hijo amado sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el capítulo 23 de Lucas para ir a los versículos en cuestión. Vamos a leer desde el versículo 39 para que podamos captar un poquito de qué se trata esta conversación que tiene Cristo con uno de los que está con él siendo crucificado. Así que vamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a leer. Ahora dice de la siguiente manera: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí es donde encontramos el problema de la interpretación bíblica. Porque cuando leemos este texto, hay muchos hermanos evangélicos que predican y dicen que Cristo ese día se llevó al ladrón que estaba siendo crucificado con él al paraíso. Pero nosotros vamos a ver que las Sagradas Escrituras no enseñan eso. La Biblia dice que cuando una persona muere, va a la sepultura, es enterrado. Pero el espíritu que Dios le dio, el soplo de vida que Dios le dio, el hálito de vida que Dios le da al hombre, dice que vuelve a Dios que lo dio. Y el cuerpo vuelve a la tierra del cual fue tomado. Esas expresiones las encontramos en el libro de Génesis. No vamos a leer esos textos ahorita porque no tenemos tiempo para analizar todo ese tema. Pero queremos ver si ciertamente Cristo ese día llevó a este hombre al cielo o al paraíso, como se enseña hoy día. Vamos a estudiar otro texto para aclarar un poco. Este ladrón que está siendo crucificado con Cristo tenía conocimiento del plan de redención de nuestro Señor Jesús. Pues Cristo había pronunciado muchas veces, no una, muchas veces, había dicho que los que morían en Él, que los que creían en Él, no iban a morir eternamente, que los que morían en Cristo iban a resucitar cuando Él viniera, que Él los iba a resucitar, porque el Padre le había dado poder para resucitar a todos los que le daban. Así que nosotros vamos a entender, cuando leemos algunos otros textos, que no solo este ladrón había entendido eso, había una mujer también que había entendido que la resurrección era una resurrección futura, no era una resurrección inmediata, sino futura, porque aquí el ladrón en la cruz le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En su segunda venida,
El contexto inmediato nos aclara que el ladrón sabía en qué fecha era que él iba a ser resucitado, o en qué tiempo es que Dios lo iba a resucitar para llevarlo al paraíso. El ladrón lo dice en el versículo 42, pero no nos basta eso, porque entendemos que Cristo le promete que ese día, pero nosotros leemos mal este texto lo deberíamos de leer de la siguiente manera. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy. Ese es como debemos de leer el texto. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios le dijo, hoy te digo a ti que vas a estar conmigo en el paraíso cuando yo vuelva. Que Dios le está prometiendo que lo iba a llevar al paraíso. No que ese día iba a ir al paraíso. Pero bueno, vamos a pensar de que Cristo le está diciendo eso. Entonces, hay otra persona acá en las Sagradas Escrituras, en el libro de Juan, en el capítulo 11 y el versículo 24, mire lo que Marta, así se llama esta mujer, Marta le responde a Cristo. Tienen una pequeña conversación, vamos a leer desde el versículo 20 para que entendamos un poquito qué es la conversación que tienen Marta y Jesucristo, porque es una conversación parecida a la que tiene el ladrón en la cruz, ¿no? Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mire qué interesante. Esta mujer dice, yo sé que si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero también sé otra cosa, que todo lo que pidas al Padre, Dios te lo puede dar. Jesús le dijo, tu hermano resucitará, le conté. ¿Se da cuenta? La frase casi es parecida a la que le dice al ladrón en la cruz. Al ladrón le dice, estarás conmigo. Y a Marta le dice, resucitará. ¿Se da cuenta? Siempre Cristo habla en futuro, no ahora. Pero veamos lo que pasa con Marta. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta tenía claro que había una resurrección y que esa resurrección no era en ese preciso momento, sino que iba a ser en un día postrero. Pero más sin embargo nosotros conocemos la historia y sabemos qué fue lo que pasó con Lázaro. Ese mismo día Lázaro fue resucitado. Lázaro fue resucitado, pero no lo bajó Dios del cielo, lo sacó de una tumba. Estaba en una tumba, estaba sepultado. La historia dice que ya echaba mal olor el cuerpo de Lázaro, ya estaba en descomposición. Pero sabemos lo que dice la historia. Cristo oró y resucitó a Lázaro. Después vamos a leer esos textos. Pero ahora quiero que leamos un texto muy importante, porque si Cristo le dice al ladrón, vas a ir conmigo hoy al paraíso, vamos a ver qué sucedió ese día. En Juan, en el capítulo 19, versículos 31 al 33, nos dicen algo muy interesante. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta esto, porque tal vez hemos leído la interpretación de Lucas, pero no hemos visto qué es lo que Juan nos quiere explicar. Juan nos quiere explicar algo muy interesante. Jesús, ese día, no le pudo haber prometido al ladrón que lo iba a llevar al paraíso. Vamos a ver dos razones muy importantes hoy, pero quiero mostrarles la primera de las razones. Las personas que creen que cuando una persona muere, automáticamente va al cielo si era buena, y si era mala, va para el infierno. Entonces, eso es inmediatamente después que la persona, ¿qué cosa? Muere, ¿no? Cuando la persona muere, va al cielo y el malo va al infierno. Pero vamos a ver qué pasó, porque el ladrón no murió ese día. Juan lo explica acá. Ese día no murió el ladrón. El que sí murió fue Cristo, pero el ladrón ese día no murió.
Y mire qué interesante lo que dicen los versículos 31 al 33 de Juan 19. Dice así: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Los romanos tenían por costumbre, cuando crucificaban a las personas para que la muerte fuera más rápida, les quebraban las piernas. Pero la historia dice que aún con las piernas quebradas, habían personas que sobrevivían hasta de 2 a 3 días. Entonces no vemos entonces en las Sagradas Escrituras que pasara esto con Cristo. Ahora vamos a ver lo que sucede. Dice de la siguiente manera: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, asimismo la otra que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y salió agua y sangre. ¿Qué sucedió? Dice que los muertos, los que estaban crucificados con Cristo, no estaban muertos, estaban vivos. Y dice que les quebraron las piernas, al primero y al otro le quebraron las piernas. Pero Cristo no, Cristo ya había muerto. Y si Cristo había muerto y nosotros creemos que los que mueren van para el paraíso, entonces Cristo ya estaba en el paraíso. El ladrón estaba vivo. Ese día el ladrón no fue al paraíso con Cristo, porque Cristo se fue solo. Si creemos eso, si creemos que el que muere inmediatamente va para el cielo, Cristo ya había muerto. Cristo murió a las 3 de la tarde, de acuerdo a los evangelios. Y quiero leerles en el Lucas, en el versículo 46, la exclamación de Cristo cuando muere. Dice así: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces quiere decir, hermanos, que Jesucristo murió a esa hora, a las 3 de la tarde. Y se fue para el cielo. Si nosotros creemos que el que muere inmediatamente va para el cielo, se fue para el cielo. Pero el ladrón no. El ladrón estaba vivo. Eso lo dice aquí el libro de Juan. Voy a volver a leerles los versículos para que nos quede un poco más claro. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Cristo estaba aquí. Ya había, ¿qué cosa? Ascendido al cielo, según la creencia de las personas que dicen que cuando una persona muere va directamente al cielo. Cuando Cristo entregó su espíritu, fue al cielo, pero el ladrón se había quedado ese día. Y vamos a ver por qué se quedó el ladrón ese día. Porque el ladrón estaba vivo y Cristo había muerto ese día. Cristo murió a las 3 de la tarde. Pero pasa algo muy interesante después de esto. Cuando Cristo es sepultado, dice que ya era la puesta del sol. De acuerdo al calendario judío, o la Biblia le enseña, es de tarde a tarde, es como se tienen que guardar los días. Los días comienzan en la tarde y terminan con todo el día en la mañana. Y esa expresión la podemos encontrar en el libro de Génesis, cuando Dios está creando. Y Dios dice, cuando está creando, y dice que fue la tarde y la mañana de un día. La tarde y la mañana de un día. Empieza en la tarde y termina con el día. Otra vez en la tarde.
Empieza el día, se cuenta en la tarde, y de acuerdo al libro de Juan, voy a leerle algunos versículos. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visto a Jesús de noche, vinieron trayendo un compuesto de mirras y de aloe, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es la costumbre de sepultar en los judíos. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Mire qué interesante. Cuando a Cristo lo bajan de la cruz, dice que ya estaba por rayar el alba, ya venía el día sábado. Eso lo podemos leer en el libro de Marcos y en el libro de Mateo. Dice que estaba por rayar el alba, ya se ponía el sol y había prisa. Entonces dice que buscaron el sepulcro más cercano que tenían. Y José de Arimatea tenía un sepulcro ahí cerquita. Y fueron y lo pusieron ahí. Pero la precisa era porque ya el sábado había de llegar. Pero acordémonos anteriormente, al ladrón le habían quebrado las piernas. Cristo le prometió al ladrón que ese día iba a estar con él en el paraíso. Pero ese día era viernes y Cristo ya había muerto. Por lo tanto, si creemos que los que mueren van directamente al cielo, ya Cristo se había ido para el cielo. Así que el ladrón se quedó. El ladrón se quedó. El ladrón no fue ese día con Cristo al cielo, pensándolo de esa manera. Pero si lo vemos como de verdaderamente tiene que ser la enseñanza, nos vamos a dar cuenta que Cristo no fue ese día al paraíso. ¿Y cómo lo sabemos? En el capítulo 20 de Juan vamos a leer algo muy interesante. Esta mujer María, dice que había llegado muy de mañana al sepulcro. Dice, el primer día de la semana, capítulo 20, versículo 1, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitadas las piedras del sepulcro. Mire qué interesante esto. María va al sepulcro, pero ve que la piedra está, ¿qué cosa? Quitada. Y era muy de mañana. Jesucristo ya no estaba en esa tumba. Pero vamos a ver que pasa algo muy interesante. En el versículo 13 al 17 vamos a leer lo siguiente. Y dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortaleno o el que cuida el lugar donde están los muertos, le dijo, Señor, si tú has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Rabí, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cómo es esto? Si Jesús cuando murió en la cruz fue directamente al cielo, y en el cielo está el paraíso, y el paraíso es donde mora Dios el Padre, entonces Jesús, ¿por qué le dice a María
el primer día de la semana, no me toques, porque aún no he ido a mi Padre. Aquí se nos complica la situación, porque al ladrón en la cruz le dice que ese día él lo iba a llevar al paraíso, y resulta que él mismo no había podido ir, sino hasta ese día, el primer día de la semana, tenía que ir al Padre. No me toques, le dice, porque aún no he subido a mi Padre. Es muy interesante, y podemos notar también que Jesucristo no pudo haberle prometido al ladrón en la cruz llevarlo ese día al paraíso, como ya se los mostré anteriormente. Porque Cristo murió el viernes, pero el ladrón estaba vivo. Jesucristo fue sepultado minutos antes del día sábado. Minutos antes del día sábado. Y según la historia, los ladrones que bajaron de la cruz y les habían quebrado las piernas estaban vivos. Y según la historia, esas personas podían vivir y sufrir durante 2 o 3 días. Posiblemente el ladrón en la cruz todavía estaba gimiendo de dolor porque tenía quebrada la pierna. Pues a los romanos les gustaba la tortura. A los romanos les gustaba ver morir a las personas lentamente. Los romanos no mataron al ladrón ese día para que se fuera con Cristo. Le quebraron las piernas para que siguiera sufriendo, pero no lo mataron. La Biblia no dice que lo mataron. Por lo tanto, no podemos decir nosotros que ese día el ladrón y Jesús se fueron para el paraíso. Entonces, las Sagradas Escrituras de ninguna manera nos enseñan esto. Yo quiero que leamos una exclamación muy interesante que está en el libro de Juan, en el capítulo 11 de Juan. Y yo quiero que miremos cuando Cristo resucita a Lázaro. Porque Jesucristo, cuando resucita a Lázaro, lo llama de una tumba. Cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, dice que con trompeta de Dios y con voz de arcángel descenderá el cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, dice, seremos transformados y llevados juntamente con ellos para recibirlo en las nubes. La Biblia no enseña de ninguna manera que vienen del cielo para acá. Son levantados de la tumba. Eso es lo que muestra. Y Cristo nos hace una breve reseña de lo que verdaderamente va a hacer Él en el futuro. Y lo muestra con Lázaro. Miren qué interesante. Esa enseñanza la dejó Cristo aquí para que nosotros entendamos de qué forma es que nosotros vamos a ser levantados de la tumba. Jesús se para ante la tumba de Lázaro, había orado al Padre y dice, yo sabía, estoy leyendo el versículo 42 del capítulo 11 de Juan, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Cristo había dicho repetidas veces que Él tenía el poder de dar vida y de que el Padre le había dado vida para que Él pudiera dar vida a otras personas. Así que miremos qué interesante lo que Cristo dice cuando va a resucitar a Lázaro. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿De dónde sacó a Lázaro? Lo sacó de una tumba. Lázaro no estaba en el cielo. Lázaro no bajó del cielo. Lázaro salió de una tumba. Lázaro fue sacado del sepulcro, fue levantado del sepulcro. No le dijo, Señor, mándame a Lázaro que lo tienes allá en el cielo, mándamelo para acá. No. Dios exclamó y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y seguimos leyendo, dice que el cuerpo salió atado, como suelen sepultar a los muertos, envuelto
en túnica o con la vestimenta que le ponen para sepultarlo, ¿no? Porque en nuestros países nos ponen los mejores trajes y no sabemos qué tipo de trajes le ponen. Hay otros que no tienen buenos trajes para ser sepultados, pero bueno, Lázaro dice que salió amarrado de pies y manos y le dijo: suéltenlo y déjenlo que se vaya. Pero aquí Cristo nos está mostrando a nosotros cómo es que Él va a resucitar y cómo es que Él va a cumplir la promesa de llevarnos al paraíso. Es cuando venga en su segunda venida y nos levante del polvo de la tierra, y de esa manera nosotros vamos a estar con Él en el futuro. Así que, hermanos, yo creo que esto es todo por ahora. Espero que este pequeño mensaje les haya servido de provecho, pues nosotros sabemos que no tenemos conocimiento pleno de todas las cosas que están escritas en la Biblia, pero si nosotros leemos un texto y lo acompañamos con otro texto, vamos a darnos cuenta que las Sagradas Escrituras se explican solas. Yo no tengo necesidad de explicar lo que las Sagradas Escrituras ya por sí mismas explican. Los misterios le pertenecen a Dios, las cosas ocultas, pero las cosas reveladas están todas aquí. Así que, hermanos, estudiemos las Sagradas Escrituras, pongámonos a cuenta con Dios, y ellas son las que nos van a decir la verdad. Nosotros, los seres humanos, solamente damos argumentos. Que Dios los bendiga.